CIETEC llevamos alrededor de 10 años trabajando en la línea de la actividad de análisis post-mortem. En concreto, en el momento en el que arrancamos, empezamos a contribuir en la fase de desarrollo de celdas de baterías y concretamente identificando la morfología de los electrodos, identificando las mejores condiciones de operación de la manufactura y demás. Después, más adelante, empezamos a contribuir también a identificar los mecanismos de fallo en la operación de las baterías, de modo que o bien analizamos celdas comerciales o también propias de CIETEC, en el que el objetivo es identificar las mejores condiciones de operación que hacen minimizar esos mecanismos de fallos. Y adicionalmente también contribuimos al desarrollo de modelos multifísicos y Artificial Intelligence, de modo que contribuimos identificando escenarios de mecanismos de fallo y también parámetros que son alimento para esos modelos que deben ser muy precisos y muy eficientes. En cuanto a la identificación de mecanismos de fallo, cuando las celdas son empleadas en diferentes condiciones de operación, pues uno se puede encontrar con mecanismos que hacen que la interfaz Solid Electrolyte aumente sustancialmente, o bien se deposite el litio y eso conduzca a una condición no segura de la celda. También puedes perder material activo, que realmente lo que hace es principalmente reducir la capacidad y puede también condicionar y aparecer sobrepotenciales que hacen bajar el voltaje de la celda. Esos, digamos, que son los mecanismos principales de las baterías de litio-ion en los que habitualmente trabajamos. Entre las técnicas se podrían englobar en dos principales campos. Una serían las técnicas analíticas y la otra serían las técnicas electroquímicas. Comenzando con las técnicas electroquímicas, pues una vez que las celdas son abiertas en condiciones seguras y para ello utilizamos la caja de guantes, se recuperan los electrodos y se montan en diferentes configuraciones dichos electrodos. Configuraciones que después, configuración de coin cells, que se ponen en los cicladores y se testean de modo que se interpreta la pérdida de litio ciclable o cuánto contenido de material activo han perdido y demás. En cuanto a las técnicas analíticas, utilizamos técnicas de microscopía óptica, microscopía electrónica, difracción de rayos X, DSC, TGA, de modo que tenemos información en todo momento de la microestructura del electrodo, de los cambios de fase que pueden tener los materiales que componen esos electrodos, también del comportamiento térmico de esos materiales, de modo que cerrando el ciclo conjuntamente con las técnicas electroquímicas podremos sacar toda la información respecto a los mecanismos de fallo. Las celdas, cuando están en uso, van perdiendo prestaciones. Eso significa que van perdiendo capacidad y aumenta también la resistencia interna, que conduce a pérdida de potencia o potencia que podría suministrar la celda. De alguna forma, lo que queremos es indagar sobre las razones que hacen que la celda pierda esas prestaciones y trabajar sobre las formas de mejora de esos mecanismos que hacen de esa pérdida. Entonces, entre las razones que hacen que exista esa pérdida de capacidad, pues son numerosas, entre las cuales está la deposición del litio, el crecimiento de la SEI o la propia delaminación del electrodo con respecto al colector de corriente. Tenemos un abanico muy amplio de clientes en los que podrían catalogarse entre los que son usuarios de las celdas y quizás la otra aplicación serían los desarrolladores de celdas, de modo que los usuarios tienen un objetivo claro, normalmente tienen unas celdas ya predeterminadas y lo que quieren es maximizar ciertas prestaciones y sobre todo aumentar la vida útil de estas celdas. Y es ahí donde contribuimos desde el análisis de postmortem y proporcionando información de cuáles serían las mejores condiciones de operación que maximicen esa vida útil. Por otro lado, también tenemos clientes que trabajan más en el propio desarrollo de la celda, fabricando las mismas, y contribuimos en la mejora de la fabricación, maximizando por ciertas propiedades de electrodos que después hacen que favorezcan las prestaciones de estas celdas.